Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En esta ocasión de modalidad virtual, vamos a conversar sobre el proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conversar sobre esta iniciativa construida al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, ya nos acompaña la asambleísta Vilma Andrade. Vilma Andrade, asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Para completar la discusión de esta iniciativa legal, también ya nos acompaña el legislador Javier Cadena, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Javier Cadena, asambleísta por la provincia de Carchi, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Lo dicho, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Esta iniciativa construida al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos y que pasó ya las dos discusiones por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los detalles en el siguiente video. La Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas está vigente en el país. El Registro Oficial publicó el documento el jueves 13 de agosto. Con el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional en torno al veto parcial del Ejecutivo a la Ley contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, el Parlamento ecuatoriano completó 20 nuevas iniciativas legales entregadas desde mayo de 2019 a la fecha. ¿Pero qué establece esta nueva ley? El asambleísta Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, señala que en lo fundamental se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos sin importar la cantidad. Mantener que hay un fondo para prevenir el consumo de drogas, para rehabilitación y que todo lo incautado al narcotráfico se destine a prevención y tratamiento de adicciones para salvar vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Por otro lado, la norma señala que se debe mantener un sistema de vigilancia en los alrededores de los centros educativos con el fin de prevenir el consumo y venta de sustancias sujetas a fiscalización. Soledad Mena es experta en temas educativos. Para ella, también es necesario un proceso de acompañamiento para los adolescentes. Este acompañamiento a la orfandad que viven los jóvenes ahora. Los jóvenes son unos huérfanos sociales, o sea, nadie se preocupa de ellos, no existe un espacio para que los jóvenes puedan reunirse. De ahí que también se deben abrir espacios de socialización para los niños, niñas y adolescentes, insiste. Que la sociedad proponga cosas para los jóvenes. Ya no hay bibliotecas, ya no hay donde hay un centro donde puedan reunirse, donde hay un curso de música. Otro de los aspectos de la norma son los fondos concursables, que a decir de la Comisión de Gobiernos Autónomos del Legislativo, permitirán fortalecer las acciones de prevención, así como la inclusión dentro de las mallas curriculares, materias direccionadas a concienciar sobre el fenómeno de las drogas. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar esta discusión, este diálogo con los asambleístas. Saludamos a nuestra asambleísta Vilma Andrade, quien ya nos acompaña aquí en Tercer Debate modalidad virtual. Legisladora, bienvenida, saludos. Muchísimas gracias, buenos días, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia, encantada de estar en el programa junto a mi colega Javier Cadena, quien también integra la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Gracias, asambleísta Vilma Andrade. Saludamos ahora con el asambleísta Javier Cadena. Legislador, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano, saludarle a nuestra señora vicepresidenta de la Comisión, Vilmita Andrade. Siempre un gusto solidarizarme con todas las familias ecuatorianas que lastimosamente en esta pandemia han perdido seres queridos y decirles de que no podemos descuidarnos en no salir de nuestras casas, en el contagio. Yo creo que estamos llegando en algunas provincias de la sierra a la cima de esta pandemia, de esta enfermedad, y creo que podemos dar todo de nosotros mismos para poder seguir adelante, especialmente en el tema de salud. Y ojalá el país también se enrumbe en el tema económico y el desarrollo de la nación. Gracias, legislador Javier Cadena. Hubo un pequeño segundo, nada más, ahí una pequeña interferencia. Recordarles que ahora Tercer Debate se efectúa modalidad virtual por precisamente lo que acabó de señalar el asambleísta Javier Cadena, debido a la crisis sanitaria por la presencia del coronavirus, del COVID-19 en nuestro país. Los medios legislativos ahora se reinventan y también buscan llevarles a ustedes la programación habitual y claro, por suerte tenemos la facilidad del internet. Asambleísta Vilma Andrade, empecemos entonces. ¿Cómo se construyó esta iniciativa? ¿Cuál fue el análisis por el que la mesa legislativa se vio en la necesidad de construir una norma que prohíba el consumo de drogas y el microtráfico, se dijo? Bueno, primero que esta propuesta fue presentada al finalizar prácticamente la comisión de los GATS. Recordemos que hay dos momentos, ¿no es cierto?, en la función de un asambleísta. Cada 2 años se cambia la comisión. Entonces, al finalizar del periodo anterior, esta propuesta fue presentada por el asambleísta José Serrano. Y nosotros como comisión ya en este periodo, desde hace 1 año básicamente, lo que hemos hecho es retomar el análisis de esta propuesta, que en definitiva yo creo que está enfocada a enfrentar a la drogadicción, que es uno de los mayores flagelos en nuestra sociedad. Hemos escuchado en general, yo creo que todos los ecuatorianos, el clamor desgarrador de las madres al ver sus hijos perdidos en el consumo de drogas. Los microtraficantes acechan inclusive a niños de 10 años. Estamos realmente convirtiendo este grave problema, que es un problema social, que está liquidando lo más precioso que tiene o lo más preciado que tiene una sociedad, que es la niñez y la juventud. Sobre esa base, sobre ese planteamiento importante es que pues se empezó efectivamente al tratamiento de esta norma, que tiene quizás como pilar fundamental, y para no abarcar mucho la palabra, sino dar solamente los lineamientos generales, está previsto que se generen políticas públicas desde los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos están más cercanos a la realidad, mucho más cercanos a la gente. Crear un sistema de educación para la prevención del consumo de drogas, y también en lo que nos hemos ratificado en la Asamblea es la creación de un fondo para prevenir el microtráfico, agregando elementos como recursos incautados de las mafias del microtráfico y de las mafias en general, del narcotráfico, de cooperación internacional, de aportes públicos y privados, y también está previsto el que se puedan hacer un despliegue de seguridad alrededor de las afueras de los centros educativos para controlar el expendio de drogas, que ustedes saben, en la mayoría de los casos se camuflan como vendedores ambulantes. Es decir, es una norma que lleva realmente a un trabajo en conjunto desde el gobierno central, que determina y rige las políticas constitucionalmente otorgadas en el tema de seguridad, y los gobiernos autónomos descentralizados, pero en una labor conjunta con otras instituciones. Ahora bien, asambleísta Javier Cadena, con estos lineamientos, vamos un poco a conocer cuál es la realidad por la que atraviesa la provincia de Carchi. Usted es oriundo del norte del país, de la provincia de Carchi. Y claro, al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos mucho se discutió que precisamente los traficantes de estas sustancias ilícitas utilizan los pasos ilegales que precisamente se ubican en las zonas fronterizas de nuestro país.
hubo una discusión alrededor de ello para fijar controles, también fijar normas que permitan a las autoridades de control ubicarse en sitios estratégicos y evitar el contrabando y también el tráfico de estas sustancias ilegales. Muchas gracias. Efectivamente, yo quisiera abonar a lo que decía algo también la compañera Vilma. Este proyecto que fue presentado por el legislador José Serrano, que en su parte original tenía incluso modificatorias y hacer reformas al Código Integral Penal, porque no solo es el combate al microtráfico por la intoxicación que están siendo víctimas nuestros niños, nuestros jóvenes, especialmente a los alrededores de los establecimientos educativos, que es a nivel nacional. Mire, la desinstitucionalización que vive el Estado ecuatoriano y que hoy se agrava con el tema de la pandemia es evidente, es evidente. No hay confianza en la función judicial, no hay confianza en la función legislativa, hay un desazón de la función legislativa, y todo esto abonado para que la sociedad vaya dispersándose e incluso se polarice en una forma peligrosa. ¿Qué es lo que pasó en el 2018 cuando hubo la muerte de los periodistas, atentados en San Lorenzo, cuando sabemos de que nuestro vecino país de Colombia es uno de los mayores productores de coca para el mundo y que no existen los controles necesarios para poder detener de que queden las fronteras? Hemos visto que en los últimos 10 años el Ecuador ha sido un país permisible en donde el correato, donde este gobierno dejaron traficar y transitar muchas mercaderías. ¿Qué es lo que pasa en el noroccidente de la patria? Los cultivos de coca en el lado colombiano, al no tener nuestros jóvenes fuentes de trabajo, al no tener los servicios básicos correspondientes y las fuentes de desarrollo, se ven como presas fáciles para ir a trabajar al lado colombiano, donde se les paga 40, 50, hasta $60 diarios. Imagínense lo que en algún momento se conversaba con las autoridades militares y policiales que tienen enfocado claramente esto, ya de que en algunos momentos les pagaban a estos guambras, ya no a través de los 50, $60 diarios, sino que les pagaban con kilos de cocaína. Un kilo de cocaína que salido de la mata, como vulgarmente se dice, tenía un importe de $2,000, $3,000, se veía presa fácil, pero para estos delincuentes es expandir el narcotráfico. ¿Y qué es lo que hace la gente? Como tiene un kilo, unos 2 kilos de droga, lo hace el menudeo y a traficar especialmente en las escuelas y los colegios del Ecuador. Y ahí, legislador, ¿cuál es la labor, si me permite consultarle, cuál es la labor que realizan las autoridades locales? Y esta pregunta también después quisiera trasladarla a la asambleísta Andrade. ¿Cuál es la labor que deben desarrollar ahora las autoridades locales? Es que precisamente, y a eso más adelante que de entrar al análisis de esta ley, precisamente esta ley no topa, ni aclara, ni tampoco combate el tráfico internacional de droga, que debe de ser reforzado a través del COIP, a través de una política nacional, porque precisamente yo le he manifestado que el mejor cuidado que se puede hacer a sus fronteras, el mejor cuidado, el mejor combate que se puede hacer a la delincuencia es empoderándolo al ciudadano. Pero para que exista tal empoderación de ese ciudadano, por lo menos el Estado ecuatoriano debe de garantizar a través de políticas públicas una educación, salud, tener servicios básicos en donde ingresan incluso los organismos seccionales y así poder combatir paulatinamente. Ya en la secuela, ya en lo concreto del combate al microtráfico, que ya es algo específico de este flagelo grande que se llama narcotráfico, ahí entra esta ley que muy bien ha hecho la Asamblea Nacional en aprobarla y que aspiramos de que todos los ecuatorianos, todas las instituciones nos enrumbemos a ese combate. Aquí no es solo del gobierno nacional, no solo de la Asamblea, no solo de los jueces. Yo pienso de que es una cultura que la sociedad a través de la educación debe de comprender de que es algo nefasto para el país y para nuestra sociedad en su conjunto. Muy bien, legislador Cadena. Asambleísta Andrade, yo le consultaba entonces cuál es el rol ahora que deben efectuar ya los gobiernos seccionales en el combate al microtráfico.
en la ciudad de Quito puntualmente? ¿Qué es lo que debe desarrollar ahora el municipio de la capital? No sé si organismos de la sociedad civil también tienen que involucrarse. Bueno, primero quisiera señalar que efectivamente lo que ha señalado el asambleísta Cadena nos demuestra un tema en general estructural de lo que va constituyéndose estas mafias del narcotráfico que afectan y que van socavando el sistema de las instituciones y también el propio sistema democrático. Debe tomarse medidas radicales que están más allá de las políticas que pueden generarse a través de una ley. Ahí se necesita tener los recursos y la decisión política de un gobierno para realmente poder combatir de manera frontal y efectiva a estas mafias que a la postre van generando no solamente una conmoción social, sino que van cooptando, como se ha descrito, a jóvenes para que puedan ser presa fácil realmente de esos protervos intereses. Yo quisiera señalar datos relevantes de lo que es el microtráfico en el Ecuador. La mayor incidencia que existe está dada en las provincias de Guayas, luego viene Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas. En ese orden está la afectación grave que tiene. La mayoría de los presos por tráfico de drogas están más de 10,000 personas que fueron privadas de la libertad por el tráfico de drogas. De esta cifra que les doy, el 64% corresponde a tráfico de baja y mediana escala. ¿Qué nos quiere decir esta cifra? No son grandes traficantes, entonces. Que el problema, entonces, efectivamente, que los peces gordos, como en todo, caen siempre, la cadena se rompe por la parte más débil, y eso también sucede aquí. Los grandes narcotraficantes no están siendo sujetos de la judicialización y del apresamiento como se ven las estadísticas. Y hay un dato que va también a un problema reflejado ya después, un problema social. Es que el 54% de los detenidos por el microtráfico o tráfico a baja escala son mujeres. Si nos damos cuenta, si analizamos la repercusión que eso tiene, son madres en muchos casos, en otros jefas de hogar que abandonan su familia porque están apresadas. Y viene un problema social todavía mucho más mayor. También hay un dato que es relevante, que es que se consumen en el país, según los datos que dan las propias instituciones, en el año 2019, 60 toneladas de drogas al año. Eso se consume. Imagínense ustedes la dimensión, 60 toneladas de drogas al año. Y solamente se decomisan 15 toneladas. Y entonces, asambleísta, usted hablaba de decisión. ¿Existe realmente decisión? Asambleísta Cadena, empiezo por usted. ¿Existe decisión por parte de las autoridades de combatir el tráfico de drogas? Hemos observado que en los últimos meses, por ejemplo, avionetas despegar desde pistas clandestinas, presuntamente, en el litoral ecuatoriano. ¿Existe esta decisión, voluntad política de la que se habla para combatir el microtráfico o el tráfico de drogas? La Constitución del 2008, presidida para la creación de esta Constitución por el expresidente Rafael Correa y el socialismo del siglo XXI, a pretexto de cuidar y de garantizar la soberanía nacional, se expulsó de la base militar de Manta a fuerzas de Estados Unidos que controlaban y hacían un mapeo de Sudamérica del narcotráfico. A raíz de esa constitución, que dicho sea de paso, fue un doble tiro para el expresidente, primero para congratularse con los señores de las FARC, que muchas veces se ha dicho de que financiaron la primera campaña del expresidente Correa, aunque no hubo un documento que compruebe aquello, más allá de los audios y todo que circuló. Mire, ahí está cuando fue la explosión de que se mataron a los guerrilleros en el estado ecuatoriano, las computadoras que nunca fueron develadas. Existen muchos secretos que no han sido develados, pero eso, cuando usted deja de combatir fehacientemente al narcotráfico
más allá de la defensa de la soberanía, porque no estamos nosotros de acuerdo de que vengan a militarizar con tropas extranjeras al Ecuador, no, pero el combate en sí, cuando vemos de que ha habido denuncias de que en Fuerzas Armadas habían ciertos elementos que pertenecían a estos grandes carteles, cuando vemos de que ha habido la incursión del narcotráfico en muchas instituciones del Estado ecuatoriano, y como decía Vilmita, esto deteriora la democracia en sí, vemos de que no ha habido una voluntad férrea para hacer este combate. El gobierno de Rafael Correa fue permisible para hacer las cosas, y el gobierno de Moreno no ha tenido la contundencia para poder combatir este flagelo. ¿Qué es lo que pasó en el atentado de San Lorenzo? Mire, se decía de que era una rencilla porque no haber cumplido los acuerdos. Cuando estamos hablando de narcotráficos, de guerrilla y de Colombia, y que no ha habido una solvencia del Estado ecuatoriano. Tuvieron que morir periodistas, tuvieron que tener atentados las Fuerzas Armadas mismo, la Marina, en la provincia de Esmeraldas, en Mataje. Aquí en la provincia del Carchi, nosotros, el 74% de detenidos en las cárceles, de la cárcel de Tulcán, pertenece al tráfico de drogas. Pero no son los grandes narcotraficantes, sino las mulitas, las que se les conoce comúnmente como mulas. No son los peces gordos de los que hablamos. No son los peces gordos, porque si usted va a ver, es una indigencia que lo cogen al campesino, le pagan cierta cantidad de dinero por llevar este saco de marihuana, algunos kilos de clorhidrato de cocaína, y no caen los peces gordos. Y eso es lo que ha conllevado para que el Estado ecuatoriano siga siendo permisible. Miren, ahora bien, asambleísta, las Fuerzas Armadas se han visto debilitadas en ese asunto y esperamos de que más bien se siga fortaleciendo, porque si no controla usted las fronteras, si no controla el microtráfico y más aún la implementación de esa perversa tabla de las drogas, que ya vamos a hablar de aquello, legislador, lo que pide precisamente el pueblo ecuatoriano a gritos que se derogue. Ya vamos a hablar de aquello, legislador Cadena. Lleva al combate para los establecimientos educativos. Muy bien, asambleísta Andrade, regreso con usted. Insisto entonces, ¿existe esta voluntad política por parte de las autoridades? La asambleísta Cadena nos ha dibujado ya una realidad que se vislumbra en la provincia de Carchi. Y claro, ha señalado su intervención, señalando que precisamente hay elementos de las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada en conjunto que no tienen todos los implementos necesarios para combatir el microtráfico. Yo insisto, en Ecuador existe la real voluntad para combatir el microtráfico de drogas o tal vez este tráfico de drogas en general. A ver, y yo quisiera dividir quizás en dos la intervención. Lo que constituye el narcotráfico, que son estas redes y mafias que tienen inclusive alcance internacional y que de hecho en algunos casos han sido denunciadas, pero no han sido todavía desarticuladas de forma radical y que operan en varios puertos y en varias ciudades y sobre todo en las ciudades frontera. Ese es un tema que requiere realmente una política de Estado mucho más enfocada también a tener los elementos técnicos, tecnológicos. Tenemos que tener implementación de radares y de muchos sistemas de inteligencia que desgraciadamente en la crisis económica en la que nos encontramos hay ahora el pretexto y quizás la justificación sea efectivamente dada por esa deficiencia. Y otra es el microtráfico. Y en el microtráfico hay varios elementos también y por eso creo que hay que enfocarnos en las disposiciones de esta ley, que es relevante en la medida que da potestad a los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, algo que a pesar de que lo hacen, que estaban ejecutando en algunos casos, como es el mantenimiento, el sostenimiento de centros de rehabilitación, que de paso hay que decirlo, hay muy pocos en el Ecuador, apenas hay 39 centros de rehabilitación y de esos 35 privados. 4 son públicos, o sea, no abastecen de ninguna manera la demanda que existe en todas las ciudades. Pero esto ya le da la potestad y le genera también responsabilidades para que puedan, a través de políticas ya enfocadas realmente a la rehabilitación,
a la prevención y también al control, le da potestades a los municipios, y eso es muy importante. Otro tema que me parece relevante, y es que se crea ya la obligación para que los policías municipales o agentes metropolitanos, como se llamen, pero es en definitiva a la policía municipal en su conjunto, para que puedan realizar también actividades de control. Ellos puedan aprender a los delincuentes que se encuentren en delito flagrante cuando estén en el tráfico ilícito de drogas y entregarlos a la Policía Nacional de forma inmediata. ¿Ya tienen esa facultad entonces? ¿Ya tienen esa facultad? Tienen esa facultad de aprender a la persona que presuntamente estaría expendiendo en la venta de estas sustancias? Efectivamente, no solamente que ya ahora, y eso tienen que entenderlo, no solamente que se entrega la facultad, sino es una responsabilidad legal. Por lo tanto, ya no pueden escudarse en algunos casos en decir, no, sí vemos por ahí que están alrededor, sobre todo de los centros educativos, que parecen vendedores ambulantes, pero todo el mundo se da cuenta que están entregando los paquetitos de droga, y que se hacían los de la vista gorda, porque esa no es mi responsabilidad. Hoy la tienen que asumir ya como parte pues de sus responsabilidades, en definitiva, como sucede en cualquier delito flagrante, porque recordemos que eso está facultando el Código Integral Penal para que usted o cualquier ciudadano que somos testigos de un delito flagrante podamos actuar, y así se lo debe hacer. Sin embargo, claro, hay diversas limitaciones que están un poco ligadas a la seguridad o protección personal, y por eso no se lo hace. Pero en este caso, el que exista, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia, que aquí en Quito, por ejemplo, son muy difundidas en el centro histórico, en sitios de confluencia masiva, pero no se tenía como también una política general de que existan las videocámaras alrededor de los centros educativos. Esto le va a permitir... Ese es un hecho claro, cierto que el uso de las cámaras va a ayudar precisamente a identificar las zonas de mayor peligro y en las que estarían en riesgo precisamente los menores de edad en los establecimientos educativos o en los exteriores. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos les propongo seguir conversando ahora bien de estos elementos, de cómo proteger, cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los exteriores de los planteles educativos, y también las otras disposiciones que establece conjuntamente esta normativa con el Código Orgánico Integral Penal. Nos vamos a una breve pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos, continuamos dialogando sobre el proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa, y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Vilma Andrade y Javier Cadena respecto del proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Asambleísta Javier Cadena, empiezo por usted. La asambleísta Vilma Andrade, al cierre del bloque anterior, había señalado de todos los elementos de control que debe haber en los exteriores de los planteles educativos, como cámaras de videovigilancia. Y en efecto, en el centro histórico acá en la capital, hay zonas en donde ya se identifican los puntos más críticos. ¿Cómo esto funcionará ahora en la provincia de Carchi, toda vez que también se entregan nuevas disposiciones a los gobiernos seccionales? Yo quisiera que dejemos en claro más bien dos enfoques que son, desde mi punto de vista, si bien es cierto, tienen algún enlace, pero son distintos. El tráfico como tal, que es algo macro,
en donde están las grandes bandas delincuenciales, en donde el país no ha podido combatir, que hay pistas clandestinas. Hoy en la mañana también se informaba en un medio de comunicación de que se abandonaba una avioneta, cuando hay denuncias de que la refinería del Aromo, entre comillas, refinería, pista clandestina de aterrizaje de avionetas de narcotráfico, cuando vemos que a través de la DAC se daban hasta 4 millones por conseguir ese puesto. Es porque algo grave hay tras de eso. Hay esa vinculación con el narcotráfico para no poder establecer, detectar las rutas de estas avionetas, lo que decía Vilma, el establecimiento de radares para completar. Ese combate a ese delito grande, a ese monstruo, no lo puede hacer solo el Estado ecuatoriano. Desde mi percepción, debe de haber una ayuda de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos como uno de los mayores consumidores. El Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, los mayores abastecedores de este clorhidrato de cocaína, marihuana y de la droga a Europa y Estados Unidos. Entonces, si no hay una articulación diplomática para que existan radares, existan fuentes, tecnología militar para hacer este combate en lo macro, el micro siempre existirá también, porque el micro es para articular entre fronteras, para Sudamérica, para que vaya para Chile, para Brasil, para Bolivia, etc. Y por eso es de que la ley de microtráfico viene a un combate específicamente en lo local. Si nosotros hemos visto de que en los últimos años nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo intoxicados en las afueras de los colegios y que no se había ninguna articulación por parte de autoridad alguna. Cuando vemos de que en los parques existen alcoholismo, drogadicción y que incluso vemos espectáculos bochornosos para la sociedad, que denigran la sociedad. Eso es lo que conlleva esta ley de combate al consumo y microtráfico de drogas, específicamente casi en lo local. Entonces, se ha enfocado ¿para qué? Centros de desintoxicación. La adicción es una enfermedad catalogada una enfermedad pública catalogada por la Constitución. Pero dígame, ¿el Estado ecuatoriano ha podido responder ante estos centros de adicción? ¿Ha podido entablar en los hospitales públicos, en la red pública, ha podido entablar los espacios que se requiere para que nuestros niños y nuestros jóvenes que han caído en esa adicción se rehabiliten? No. Por eso hay estos centros de drogadicción clandestinos, especialmente que han causado muertes en la provincia del Guayas, en muchas partes. Sí, las clínicas clandestinas que hemos observado. Y por eso, a lo largo desde que esta ley, más allá de dar una competencia a los municipios, porque cada competencia debe de ir con recursos económicos conforme lo determina la sociedad, es una conjunción de instituciones que a partir de la política nacional se puedan involucrar los municipios para que hagan el establecimiento de ordenanzas en donde se prohíba el consumo de estupefacientes en sitios públicos, en donde se viabilice el consumo de esto. Mire, esto ha sido parte del debate muy álgido. Hay legisladores que piensan de que el Ecuador es desarrollado como un primer mundista. Hoy mismo por la pandemia, en Ámsterdam, que es un país en donde tiene focos para cafeterías, restaurantes, para drogadicción, hoy por la pandemia están aprovechando para desintoxicar la ciudad, cuando aquí querían implementar legislador Cadena, si me permite, asambleísta Cadena, aquí también entramos en otro aspecto que también generó discusión, y es la política de la prevención, cómo el Estado ecuatoriano y los gobiernos seccionales buscarán o promoverán los espacios necesarios para evitar que los jóvenes se conduzcan o sean llevados hacia la drogadicción. Asambleísta Vilma Andrade, ¿cómo entonces prevenimos? Primero ahí creo que es importante señalar que cualquier responsabilidad adicional que se le otorga a los gobiernos autónomos descentralizados se requiere un financiamiento. Desgraciadamente sabemos que cada vez más bien, justamente porque las rentas petroleras bajaron, porque hay una baja sustancial de ingresos a través de impuestos en general,
sobre todo del IVA, que es uno de los generadores de ingresos muy fuerte para el Estado central. Al disminuirse esos recursos, de hecho, van a también a tener repercusión en los fondos que se entreguen a los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso es que creo que la decisión de la Asamblea fue adecuada, absolutamente contundente, y es que a pretexto, ¿no es cierto?, el gobierno nacional en un discurso de que no existe presupuesto y que se debe priorizar los pagos, como ya de hecho lo ha hecho, de la deuda externa, la Asamblea Nacional se ratificó en la creación de un fondo para la prevención integral de drogas. Y en esto yo quiero resaltar, porque aquí lo que está contemplado es que todos los bienes o los bienes y valores, porque si se incautan provenientes del delito de los delitos de producción y de tráfico de drogas, pueden ser parte de esta creación de un fondo, además de una asignación del presupuesto general central, que eso ya lo determinará. Sabemos que siempre habrá excusas para no hacerlo, pero en todo caso la ley ya prevé eso, y también la creación de, a través de contribuciones, que sí se pueden generar, de personas naturales, de entidades inclusive de cooperación internacional, que haya también producto de la administración que se pueda dar de los bienes o inmuebles administrados por entidades encargadas de la gestión inmobiliaria del Estado, se pueda generar este fondo que sirve fundamentalmente para, o servirá para financiar o cofinanciar las competencias, responsabilidades y programas que se realicen en el territorio nacional por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Asambleísta Andrade, a mí me sigue quedando la duda respecto de la política pública que debería generarse desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, no sé si hasta la Asamblea Nacional mismo, para generar la prevención, para que los jóvenes está en el proyecto, ¿no? Esa cadena. Es que precisamente, si usted se pone a hacer un análisis en las estadísticas que cuáles son las causas que conlleva la drogadicción, es de diferente índole. Por eso es de que el Estado ecuatoriano como tal debe de determinar las políticas públicas y ser el regulador de muchas cosas. Mire, una de las causas es la falta de trabajo, los hogares disfuncionales, la falta de educación, la falta de servicios. Por ende, una política pública para poder desarrollar en lo mínimo al ser humano. Y por eso es de que esta ley propende, por ejemplo, a través de la educación. Yo soy una persona que cree mucho de que el cambio se lo debe de hacer a través de la educación. Y esta ley de combate al microtráfico conlleva de que las universidades deben de crear obligatoriamente una malla curricular para dictar una cátedra sobre los problemas que conlleva el consumo de alcaloides, del tráfico de drogas. De las sustancias. ¿Y será suficiente aquello, asambleísta Cadena? ¿Será suficiente aquello? No, es que ahí viene con la política pública que debe de también ser complementaria. Y ahí, en esto, están los gobiernos seccionales que van a contribuir también para poder establecer los centros de desintoxicación, porque creemos de que toda persona tiene el derecho a una doble oportunidad, el ser humano necesita tener otra oportunidad. Cuando vemos de que el narcotráfico, el Estado ecuatoriano incauta bienes del narcotráfico y esos bienes están deteriorándose en los patios de la aduana, de la policía judicial, en los patios de inmobiliar, cuando esos bienes podrían ser rematados y cubrir parte del servicio médico que necesitan los jóvenes de sociólogos, psicólogos para poderse rehabilitar. Cuando eso necesita la política nacional ser ágil para que conlleve a una verdadera reactivación y prevención. Cuando esos recursos podrían comprarse cámaras. Usted conoce, por ejemplo, en la provincia del Carchi no tenemos sectorizado todas las cámaras, pero le dice el ECU 911, si usted quiere poner la cámara, pídale al municipio para que nos ayude también mensualmente en el pago del internet o de la fibra óptica para poder establecer ese control. A eso cuando eso debería ser algo estatal. Asambleísta Cadena, claro que sí. Retomo con usted, asambleísta Andrade. Entonces, ¿será suficiente apenas que en la malla curricular
exista toda una cátedra respecto de las consecuencias por el consumo de drogas y no necesariamente las sustancias ilícitas, porque también hay sustancias como el tabaco y el alcohol que hasta socialmente son aceptadas, pero evidentemente también tienen consecuencias negativas para el ser humano. ¿Es suficiente aquello, implementar mallas curriculares o qué otras políticas se podría generar? Bueno, primero que hay que decirlo que esta ley ha sido trabajada con mucha responsabilidad y enfoca todo. Yo veo que es un enfoque global, es un englobe en general de la problemática que va precisamente, primero, entender dónde está el grave problema. Luego, la incidencia que pueden tener en el control y en políticas directas de control a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que esa no era una competencia. Esto es integral. Otro tema, que exista el fondo, porque sin recursos no se lo puede hacer y están los mecanismos de prevención dados, efectivamente es una parte de la ley, el tema de que se involucren a través de una prevención, políticas de prevención, y claro que es vital que exista una malla curricular que efectivamente lleve a la comprensión, sobre todo a los niños, a los jóvenes, de los efectos que tiene el microtráfico y también porque si bien se dice microtráfico y dice sustancias que son sujetas de fiscalización. Por lo tanto, también entra en este programa, podría y de hecho tiene que enlazarse lo que usted señala, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, que también afectan a los niños y a los jóvenes y en general a la población ecuatoriana. Yo creo que esta ley topa todo el esquema que puede darse en el microtráfico. Está estableciendo las competencias, las responsabilidades e inclusive con la aprobación que se dio, los recursos para poderlas hacer. A mí me parece que esta ley, si bien no la confundamos, no tiene nada que ver con el tema estructural de seguridad que se genera a través del narcotráfico, que son, ya lo hemos explicado, pero creo que para el tema del microtráfico, esta ley realmente va a lograr que se generen protocolos, que se logre desarticular estas bandas del microtráfico, que haya una conciencia social de todo el sistema educativo, porque no es solamente los niños, tienen que ser los padres, también la familia, para que llegue a identificar cuáles son las reacciones de los niños, de los jóvenes, cuando ya están inmersos en las drogas y puedan hacer un control y de esa manera también evitar que degenere en problemas tan graves como que ya necesitan la rehabilitación a través de centros, en algunos casos hasta clandestinos, porque los recursos para los padres de familia no da para más. Entonces, creo que esta ley va a lograr que, por ejemplo, teniendo los recursos, se logren financiar programas de prevención, que eso no estaba establecido en ninguna ley. Entonces, para mí ha dado la Asamblea Nacional un paso muy importante para efectivamente llegar a la parte medular, a lo grave, a lo que más daño está haciendo a la niñez y a la juventud, que es este tema. Ahora bien, asambleísta Cadena, regreso con usted. Aterrizando ya en las disposiciones que se otorgan a los gobiernos seccionales, recuerdo que al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos se hablaba de que, por ejemplo, los gobiernos seccionales ahora deberán adecuar los espacios, los jardines que por lo general se encuentran maltrechos, descuidados. Este podría ser, por ejemplo, una de las disposiciones ya reglamentarias dentro de la norma para que precisamente estos lugares no se conviertan en un foco para el consumo de estas sustancias? Es importante de que todos comprendamos de que aquí hay una política pública desde el gobierno nacional, como dice la ley, en base a esas directrices. Vamos a hacer retomar las la cosas. conexión con el asambleísta Javier Cadena. Asambleísta Vilma Andrade, hablábamos sobre las disposiciones respecto que tendrán ahora los gobiernos seccionales. ¿Qué establece la normativa? Bueno, varias disposiciones, porque efectivamente la ley lo que hace, y creo que lo fundamental y medular de la ley
es entregar o darle responsabilidades y competencia en lo que es el control del microtráfico, del consumo del microtráfico de estupefacientes a los gobiernos autónomos descentralizados. Es, por ejemplo, para que puedan mantener, impulsar o crear centros de rehabilitación que antes no contemplaba ninguna disposición legal. En otros temas es que le da la potestad a los agentes metropolitanos para que puedan realmente hacer también actividades de control y puedan aprender a los delincuentes que están en delito flagrante de tráfico ilícito de drogas. Otro tema de responsabilidades, que se creen protocolos en los centros educativos para prevenir y enfrentar el microtráfico, es decir, deberán ubicarse, esa es la disposición, alrededor de los centros educativos, policías y también cámaras de videovigilancia para que puedan hacerse los controles. También está establecido que se genera un fondo y que este fondo tenga que articular acciones de control y también de prevención. Lógicamente, el tema del uso y el espacio público está determinado como una potestad de los gobiernos autónomos descentralizados, pero en este sentido tendrán que regirse a la política de seguridad nacional. Recordemos que la Constitución entrega como facultades, digamos más bien conserva como facultades exclusivas, por lo tanto excluyentes a varios temas: salud, educación y seguridad. Son temas que le competen al gobierno central y a través de esas disposiciones tendrán que irse canalizando las políticas de seguridad, pero en los gobiernos autónomos descentralizados. Muy bien, asambleísta Andrade, muchas gracias. Legislador Cadena, recuperamos la conexión con usted. Gracias por seguir con nosotros en Tercer Debate. Escuchábamos entonces también su ponencia respecto de estas disposiciones que ahora tendrán los gobiernos seccionales, sobre todo en la provincia de Carchi. Sí, yo pienso de que aquí debe el papel que va a hacer los alcaldes y el Consejo Municipal de Tulcán, especialmente por ser el cantón de fronterizo, debe de ser preponderante. Hacer un llamado también a los operadores de justicia. Mire, cuando se hablaba de la tabla que legaliza ciertas cantidades para consumo, una cosa es de que sea consumidor, y otra cosa es de que sea el microtraficante. Una persona que daña a otra y que está haciendo el expendio, ahí no se habla de cantidades. Ahí debe de ser juzgado conforme lo determina la ley, con el máximo rigor que determina el COID. Pero muchas veces estas cosas que hacen los operadores de justicia cuando cogen el microtráfico, no dices para consumo, no. Eso es la dicotomía que tienen ciertas personas, porque una cosa es el consumir y otra cosa es estar dañando con microtráfico a tantos niños y jóvenes. Los municipios deben de articular ahora la seguridad, especialmente en los establecimientos educativos. Ojalá, con esa política pública que hablaba Vilmita, el gobierno nacional dé los recursos económicos necesarios, articule a través del ECU 911 los espacios de seguridad para que también exista un control permanente sobre estos espacios. ¿Cómo no deben de involucrarse? El municipio debe de ser el que oriente a los consejos estudiantiles, a los padres de familia, a las instituciones educativas, para poder articular acciones que conlleven a la prevención de lo que usted hablaba. La parte educativa no es solo recibir una cátedra sobre lo malo, lo perverso que es el microtráfico y el consumo de este tráfico. Es una articulación entre toda la sociedad, padres de familia, y los jóvenes, los estudiantes, los maestros, para poder articular. Y yo creo que eso es el municipio, al ser el gobierno más cercano, el que podrá regentar y el que podrá liderar estos procesos. Muy bien, legisladores, les quiero agradecer por estar con nosotros durante todo este programa aquí en Tercer Debate. Entramos en la recta final. En 30 segundos les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos ayuden con sus conclusiones de lo que se espera que ya en la aplicación de esta normativa rija para nuestro país. Voy a empezar por usted, asambleísta Cadena. Sus conclusiones respecto de la aprobación de esta normativa legal. Sí, yo pienso de que el Estado ecuatoriano, a través de la institucionalización que yo le decía que se debe de construir, debe de fomentar unas políticas públicas claras, que los recursos económicos fluyan para atender a nuestros niños jóvenes en la desintoxicación y en la prevención,
que los recursos económicos que muchas veces están en las bodegas o que están dañándose, oxidándose en incautación de bienes, pasen a un remate ágil y puedan tener los recursos económicos los municipios para una generación de una verdadera política local, y que a través de construir esta sociedad vamos cambiando el esquema nacional y también el Estado ecuatoriano se responsabilice por la seguridad a nivel macro, a nivel general, sobre el combate al narcotráfico. Gracias, asambleísta Cadena. Asambleísta Vilma Andrade, igualmente sus conclusiones, expectativas de esta normativa. Bueno, primero que como toda norma tiene que en su implementación pues ser beneficiosa para los ecuatorianos. Nosotros esperamos que haya una articulación entre todos los organismos que son parte de la ley. Y aquí está el gobierno central, está los gobiernos autónomos descentralizados, está las entidades de seguridad de la Policía Nacional y también de los agentes metropolitanos, están la educación, el sistema de educación como tal, está incluido e inmerso también políticas de financiamiento. Es decir, es una norma integral que por lo tanto también amerita un trabajo coordinado y esperamos que esa coordinación sea con responsabilidad y asuman enfrentar este problema social y de salud pública que es el microtráfico de drogas para los niños y jóvenes en el Ecuador. Muy bien, gracias asambleísta Vilma Andrade, gracias legislador Javier Cadena, gracias amigas y amigos por estar con nosotros aquí en este programa, Tercer Debate, modalidad virtual. Como siempre, ustedes desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, tendrán ya sus conclusiones. Los esperamos en una próxima edición de Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual.